Desde tiempos antiguos, los seres humanos se han fascinado por el mundo espiritual y han tratado de alcanzar o de manipular la realidad con métodos sobrenaturales. No es de extrañar la cantidad tan diversa de métodos y rituales que el hombre ha desarrollado para complacer a los dioses u obtener su favor. El hombre antiguo afirmaría las palabras que pone Heródoto. Heródoto era un historiador y geógrafo de la antigua Grecia, en boca de Ciro. Dice, dice Heródoto, los dioses velan por mí y me predicen todo lo que contra mí se cierne. O como parece pensar el mismo Heródoto, cabe deducir que cuando sobre una ciudad o una nación van a abatirse grandes calamidades, la divinidad suele presagiarlas con antelación. En estas palabras de Heródoto nos podemos dar cuenta de que hay una parte espiritual en el ser humano con la que siempre ha estado conectado. Hay una percepción de cosas sobrenaturales en el hombre desde la antigüedad y hasta el tiempo moderno. El hombre siente fascinación por el mundo espiritual, porque hay una parte del ser humano, como todos nosotros sabemos, que es espiritual. El ser humano o el hombre no es solamente la parte carnal o la parte del pensamiento o la parte almática, sino que hay una conexión natural en el ser humano a ser espiritual. Aunque a veces las personas no tengan tanta conexión con la parte espiritual, ya sea porque son ateos, porque tienen una mayor conexión con la parte intelectual, con el pensamiento, con la razón o con la incredulidad, sería más bien. Lo espiritual ha jugado un papel protagónico a lo largo de la historia. La sociedad se ha dividido entre aquellos que piensan que todas las causas naturales tienen una explicación lógica y entre aquellos que creen que hay un mundo de entidades y poderes espirituales que gobiernan a los hombres. Gran cantidad de gente estaba convencida en la antigüedad y desde tiempos ancestrales de que los dioses o los espíritus están dispuestos a revelarnos el futuro o resolver nuestros problemas presentes. Así surge una de las actividades más misteriosas de la antigüedad, la adivinación, que en sus inicios estaba vinculada con la magia y los rituales. En la antigua Grecia se acudía a los oráculos para recibir un mensaje para el presente o la adivinación de eventos futuros. El oráculo estaba relacionado con un culto específico. En la historia deuteronomista es la que abarca los libros que van desde Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes. Y se llaman así porque se creen que están escritos o influenciados por el mismo autor que escribió el libro de Deuteronomio. Esto desde las ciencias bíblicas, claro está. Israel deja de servir al Dios verdadero y se inclina a practicar ritos paganos como las naciones vecinas. O sea que en este desarrollo de Israel como nación, Israel se encuentra rodeado de un montón de pueblos que practican rituales de adivinación, que practican cultos paganos y de sacrificios humanos, y Dios le da la orden o el mandamiento a Israel que su cultura no puede adaptarse a la cultura de los países que rodean a Israel, sino que su cultura iba a ser una cultura de reino, una cultura diferente. En la antigüedad, un adivino es el que conecta con la dimensión espiritual por medio de poderes demoníacos dados por la iniquidad. Es la interpretación de la realidad utilizando la inspiración del mundo espiritual. Un don de adivinación sería la antítesis del don profético. La adivinación se hacía antiguamente de muchas formas, como por ejemplo invocando a los muertos, examinando las entrañas de los animales con las líneas de la mano,
La dirección que tomaba el humo de los sacrificios, o sea que el humo se inclinara a la derecha o se inclinara a la izquierda o subiera en línea recta, tenían una interpretación para ese tipo de señales entre comillas. El reflejo y el movimiento del agua en un cuenco, la interpretación de sueños o consultar a las estrellas. Israel tiene que desarrollar una cultura profética diferente, pero como la historia no está libre de errores, porque los creadores de la historia son seres humanos, Israel se vuelca y muchos reyes y líderes de Israel se vuelcan a practicar los rituales paganos de las naciones vecinas, como por ejemplo el rey Ocosías en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebú, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Otro ejemplo lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 2, donde el rey de Manasés construye o reconstruye los templos a Baal. Dice la palabra: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado, construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Los filisteos, dentro de sus filas y dentro de sus creencias religiosas, también tenían profetas, falsos profetas. La palabra profeta en el Antiguo Testamento no es un término exclusivo para la nación de Israel, sino que profeta es todo aquel que tiene comunicación o puede transmitir el mensaje de una deidad, ¿verdad? Sea este el Dios verdadero o sea un Dios pagano. Entonces dice primera de Samuel 6, versículo 1: el arca de Jehová estuvo en el país de los filisteos por 7 meses, y en su tierra aparecieron multitudes de ratones. Los filisteos llamaron a sus sacerdotes y a sus profetas y a sus magos, y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Elohim? Enséñenos cómo enviarla de regreso a donde pertenece. En nuestra mentalidad y en la del antiguo Israel, el intermediario para conocer la voluntad y el mensaje de Dios es el profeta. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 se le prohíbe al pueblo seguir las tradiciones espirituales y culturales que practicaban los pueblos vecinos. Israel se desarrolla como nación en medio de una cultura oriental repleta de cultos paganos, de sacrificios, de adivinos y de guerras con trasfondo religioso. La prohibición que Dios le hace a Israel de no seguir los cultos paganos que practican las naciones vecinas es porque detrás de cada culto se encuentra un demonio, detrás de cada culto pagano se encuentra un demonio que inspira esa cultura, o detrás de cada sacrificio se encuentra una entidad espiritual demoníaca que está exigiendo esos sacrificios. Y lo mismo ocurre con la adivinación. Detrás de cada palabra de adivinación se encuentra una entidad espiritual que está inspirando esa adivinación. Dice el libro de Deuteronomio 18:14: porque estas naciones que ustedes están al desposeer escuchan a los agoreros y a los adivinos, pero a ustedes Jehová o Yahweh, su Elohim, no les permite hacer esto.
La cultura profética de Israel está presente desde el llamado de Abraham. Este personaje cumple con el oficio de profeta al convertirse en un intermediario y ejecutor del mensaje divino. Abraham recibe una palabra profética que lo lleva a dejar la tierra de Ur de los Caldeos y convertirse en el padre de una nación numerosa que sería de bendición para el resto de la tierra. La promesa de Abraham se encuentra en Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 y 3. El fenómeno profético y su cultura está presente durante toda la historia de Israel. Dice el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. Por lo tanto, devuélvele la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta, está hablando de Abraham, y él orará por ti para que vivas, porque si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a ti. Las naciones vecinas hacían toda clase de señales milagrosas y todas eran atribuidas a sus dioses. El hecho de realizar una señal milagrosa dentro de la cultura profética de Israel no indicaba que ese profeta era verdadero. Se lo vuelvo a repetir, el hecho de realizar una señal milagrosa dentro de la cultura profética de Israel no indicaba que ese profeta era verdadero. Las habilidades sobrenaturales dentro de una cultura profética genuina no pueden ser tomadas como virtud, porque aún los hechiceros de Egipto ejecutaban milagros. Un profeta genuino se comporta según las normas de santidad. La diversidad de profetas en Israel desde su inicio como nación nos hace difícil poder recopilar un perfil bíblico sobre los requisitos necesarios para ser profeta, pero todos ellos tenían ciertas cualidades en común. Por ejemplo, un sentido alto de justicia social. Número 2, tenían pasión por la verdad. Número 3, tenían un temor reverente a Elohim. Número 4, tenían una vida espiritual extraordinaria. Y número 5, tenían un control de su impulso al mal. O habían logrado renunciar tanto a la iniquidad, o rectificar tanto su alma de la iniquidad, su espíritu de la iniquidad, que podían conectarse con Dios en un nivel profético. Ahora, ¿qué es un profeta? Profeta es el canal, o un profeta es el canal que proclama las declaraciones representativas de la mente, voluntad o conocimiento de Dios. Es el medio de comunicación humano de un mensaje divino. Un profeta es un vidente, que en hebreo sería roé, es un visionario, que es un José. Las cualidades que certifican la autenticidad del profeta no están en lo espectacular de sus dones, es el equilibrio y la sabiduría del alma, las virtudes que califican al profeta. La inspiración divina viene al profeta cuando está en un estado perfecto de gozo y prosperidad. La razón de esta regla se debe a que las emociones no pueden alterar el mensaje profético, ni el profeta debe modificar la profecía por causas económicas. Los profetas tienen que estar en un estado perfecto de gozo, porque si el profeta se encuentra enojado, puede recibir el mensaje de parte de Dios y como él está enojado, lo puede dar con ira, lo puede dar de una manera que no es la que Dios planeó que se entregara el mensaje. Entonces, por eso es que la regla dice que el profeta tiene que estar con gozo. El profeta no puede ser un amargado. El profeta no puede tener un alma apagada, un alma amargada. No que no sea serio, ni tampoco que va a andar contando chistes mientras predica, sino que su alma tiene que estar en un perfecto equilibrio y en un perfecto balance. ¿Para qué? Para que él pueda percibir la palabra profética de manera correcta, ni sobre emocionado, ni enojado, ni triste.
Y las causas económicas o que el profeta viva en prosperidad es muy claro, ¿verdad? Porque por causas económicas, si el profeta necesita dinero, pues acomodará la palabra profética dependiendo de la ofrenda que le ofrezcan. Entonces el profeta tiene que vivir en un estado emocional perfecto o balanceado, en vez de perfecto, perdón. Y tiene que estar próspero, porque si él está próspero, entonces el dinero no va a representar una tentación para él, para poder manipular la palabra profética. Un carácter maduro es una virtud que Dios ha ido desarrollando en la vida de los profetas, esto acompañado de rasgos morales altos. Lo profético no se vende y el mensaje no se modifica a conveniencia de los oyentes. ¿Qué es palabra profética? Ya acabamos de entender qué es un profeta, cuál es su función, que es el que declara o proclama lo que está en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, o lo que es el conocimiento de Dios. ¿Qué es palabra profética? Dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La profecía es una revelación divina dada al hombre que tiene carácter eterno, porque la profecía se extrae desde la eternidad y se entrega a los seres humanos. La palabra profecía, que es nebuá, en hebreo significa enseñanza, respuesta, un espectáculo, un sueño, una revelación o un oráculo. Puede ser una predicción de eventos futuros, una advertencia que guía hacia el arrepentimiento o el anuncio de nuevos tiempos. Si podemos ver la definición de profecía, que es nebuá, en ninguna descripción de la palabra profecía dice juicio o dice condenación, ¿verdad? Sino que todo el sentido de la profecía es positivo, es en un sentido positivo. Porque aún las llamadas de los profetas en el Antiguo Testamento hacia el arrepentimiento o cuando anunciaban que iba a venir el juicio de Jehová sobre la nación, siempre era en un sentido positivo, siempre era en un sentido de misericordia, siempre era en un sentido de vuélvanse a Dios, al Dios de amor, y dejen las prácticas que los están afectando, las prácticas de maldición de las naciones vecinas, déjenlas atrás y vuélvanse al Dios vivo que los quiere amar, que los quiere perdonar. Entonces, uno puede entregar una palabra profética correcta con un espíritu o con un corazón incorrecto. Y eso es lo que vemos hoy en día, que muchas personas están entregando palabras proféticas de juicio. Viene juicio a la nación, viene un terremoto, viene una enfermedad. El Señor dice que si este pastor no se arrepiente, se va a morir en 4 días. Pero eso no fluye desde el amor, eso fluye desde el enojo. Y como vimos anteriormente, el profeta tiene que estar en un perfecto estado emocional. El profeta no puede tener un corazón rencoroso, porque por ese corazón rencoroso, por ese mismo odio o esa falta de amor al prójimo, es que vienen todo este poco de profetas a estar profetizando juicio a las naciones. Profecía es la materialización de una expresión divina por medio del lenguaje humano. En el mismo momento en el que un profeta profetiza, se une en mente, alma y espíritu con Dios. Esta expresión en términos humanos de la revelación divina afecta el curso natural de la creación. O sea que cuando el profeta profetiza, esa palabra como que es enviada al aire, es traída desde la eternidad hacia lo temporal, y esa semilla extraída
desde lo eterno hacia lo temporal afecta la dimensión natural. Por eso es que una palabra profética es tan poderosa, porque usted está extrayendo un pedazo de la mente de Dios y la está entregando, la está soltando en el ambiente. Una palabra profética es una ventana que se abre en los cielos, donde el profeta puede percibir y entender una pequeña parte de la eternidad. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra profética es coherente con los frutos del Espíritu. En el libro de Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios crea el mundo utilizando solamente las palabras. Los dichos de la boca de Dios se convierten en leyes creativas que construyen la realidad. Esta dimensión primaria de la profecía es la que gobierna a los hombres. Los decretos proféticos que salen de la boca de Dios son la raíz de todas las demás palabras proféticas. Se lo vuelvo a repetir. Los decretos proféticos que salen de la boca de Dios son la raíz de todas las demás palabras proféticas. En esta primera línea se encuentra la profecía bíblica, porque lo que está escrito no puede ser modificado en ningún grado. La palabra de Dios contiene el destino profético de las naciones. Esta es perfecta en inspiración y revelación. La Biblia es un conjunto de leyes jurídicas inquebrantables. La profecía jurídica es la encargada de mantener el mundo en orden y en perfecto estado. Es trabajo de los profetas extraer revelación de esta fuente primaria para edificar a los santos en los diseños del reino. La cultura del reino de los cielos está escrita en su bendita palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que toda profecía que se entregue de manera oral o cualquier palabra profética que un profeta reciba tiene que tener perfecta sincronía con la palabra escrita, que es la palabra profética jurídica, porque lo que está en su palabra se va a cumplir según la soberanía de Dios. O sea, la palabra profética jurídica gobierna a los hombres y punto. Entonces, cualquier palabra profética que pueda dar un profeta tiene que estar en perfecta sincronía, tiene que ser coherente con lo que el mensaje bíblico dice. Volvemos otra vez a las palabras de juicio que muchos profetas hablan el día de hoy. En la mente de Dios no está el enjuiciar a las naciones, sino tener misericordia de ellas. Obviamente, si las naciones no buscan de Dios y no se arrepienten, pues será una consecuencia el juicio, pero no es el deseo primario en el corazón de Dios enjuiciarnos o castigarnos, sino entonces no tendría sentido que Jesús hubiera sido enviado a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados si lo primario que estaba en la mente de Dios era el castigo. La segunda línea es la profecía oral. Esta es la profecía que Dios habla actualmente mediante el oficio del profeta o por medio de los dones proféticos. Toda palabra profética dada de manera oral hoy en día debe estar alineada a la profecía bíblica. No pueden existir diferencias entre el contenido de la profecía oral y la profecía escrita. Lo que un profeta maduro habla es coherente con la enseñanza de la Biblia. Dios nunca dará una palabra profética que esté fuera de su voluntad. Estas dos líneas fluyen de la misma mente de Dios y por este motivo concuerdan perfectamente. La profecía oral nunca debe opacar el uso de la palabra escrita. La Biblia es la única fuente de donde fluye la profecía oral. Dar palabras proféticas sin tener conocimiento de la doctrina bíblica es profetizar desde la oscuridad. Primero hay que ser instruido en la verdad y después, desde la revelación de la palabra, se profetiza. Un don profético maduro sabe fluir en lo sencillo y en lo complejo con pasión y poder.